Y ahora continuamos con el primer panel de la jornada. Presentamos el panel IA generativa y finanzas abiertas, el nuevo ciclo del dato asegurador. Para ello tenemos como moderador al Dr. Raúl Monroy, Chief Strategy Officer de SBS Seguros Colombia S.A. Y participan como panelistas el Dr. Andrés Rengifo, director legal y de Asuntos Externos en Microsoft Colombia. Rafael Gamboa Bernate, socio en Data y TIC, consultores, y por último al Dr. Francisco Espinosa, delegado para Riesgo Operacional y Ciberseguridad y líder del proyecto de finanzas abiertas en la Superfinanciera de Colombia. Hola a todos, muy buenos días, un placer saludarlos. Bueno, ya nos presentaron, pero simplemente darle la bienvenida a este panel donde vamos a estar hablando de inteligencia artificial generativa y finanzas abiertas en este nuevo ciclo del negocio del reto asegurador. Simplemente decirles, yo como lo mencionaban, soy responsable de lo que llamamos en SBS Seguros Colombia los canales alternativos, que es en toda esta actividad disruptiva diferente a lo que se hace el canal o la distribución tradicional, donde tratamos de llegar a nuevos segmentos por mecanismos diferentes, principalmente en alianzas con industrias en el mundo de la banca, del fintech, del retail, etcétera, etcétera. Así que es un placer para mí tenerlos a ustedes en este panel, y digamos que para ambientar un poco de esto, de lo que vamos a hablar un poco, es decirles que después de más de 20 años de experiencia en los seguros, venir haciendo este trasegar de buscar temas diferentes para llegar a la población, aliarnos con microfinancieras, con empresas de servicios públicos, con muchos actores de diferentes industrias. Hemos, sin duda alguna, desde el negocio, desde el día a día, hemos ido viendo cómo la tecnología viene transformando lo que podríamos llamar la cadena de valor de los seguros. A veces nos paramos desde una perspectiva en particular y pensamos en cómo alguien va a poder comprar una póliza digitalmente en algún momento, o pensamos cómo cuando alguien llame a la aseguradora, haga un contacto, cómo puede haber una automatización en la atención, pero la verdad es que la tecnología está aportando evolución a toda esa cadena de valor, y hemos hablado cómo la inteligencia artificial, estas nuevas capacidades que trae consigo la evolución tecnológica, pues puede impactar eventualmente una oferta de seguros más personalizada, más flexible, de repente una prevención de riesgos más ágil, a lo mejor una atención en el momento de verdad diferente, y sin duda la administración de todo el negocio como tal. Así que de lo que vamos a hablar hoy es de eso. Vamos a ver cómo esta tecnología viene tomando un negocio que viene con una dinámica, podríamos llamar tradicional, lo que hoy en día se hace, lo que se ha venido haciendo, y entonces cómo la llegada de todas estas nuevas capacidades empieza a impactar el negocio. Así que muchas gracias por atender el espacio. Entonces vamos a arrancar partiendo de qué es lo que hace hoy en día el seguro. Digamos que los seguros, si uno podría decir, tradicionalmente se han venido haciendo de una forma. Quería preguntarle a Rafael, desde la experiencia que tienes en consultoría en ese tema de análisis de datos en el sector asegurador, ¿cuáles, Rafael, crees que son las características estructurales del seguro tradicional en Colombia, en términos como de la operación, del modelo de riesgo, de la relación con el cliente, y qué limitaciones o brechas tecnológicas viene enfrentando esa forma de hacer tradicionalmente los seguros en este contexto como digital? Perfecto, muchas gracias por la invitación. Yo quiero hacer dos comentarios antes, un poco para entender la línea de respuestas que digamos hemos venido desarrollando. Una es que los datos es lo más importante, es lo único que importa en cualquier organización. Organización sin datos no existe. Uno. Dos, los datos siempre han existido, o sea, desde los accidentes de caballos, que le cayó la piedra
al hombre de Cromañón, que ese accidente siempre ha existido. ¿Cuál es la gran diferencia y el gran impacto actual? Uno, es que tenemos, la posibilidad de capturar datos como nunca antes. Relojes inteligentes, celulares, movimientos, etc. 2, la capacidad de almacenar toda esa información. Y 3, súper importante, la capacidad de procesar toda esa información. Eso no lo teníamos hace 5 años. Hace 5 años nadie hablaba de inteligencia artificial, perfilamiento, analítica, y eso hace una grandísima diferencia. Y el otro elemento que quiero mencionar, y es que, sobre todo aquí en este panel, asegurador, nuestras empresas, tienen que producir plata. Esto no es un servicio social, eso tiene que producir plata. La tecnología solo funciona en la medida en que aumente utilidad y reduzca costos, y estamos en un sector absolutamente regulado. Entonces, con esos dos grandes criterios en mente, uno dice, oiga, ¿qué son, digamos, cuáles son las situaciones que afectan o la realidad hacia la cual tenemos que avanzar? Una es, los datos están dispersos, sin duda están regados por todos lados, históricamente están regados por todos lados, jurídicamente uno decía, oiga, ¿cuánto tiempo tengo que almacenar los datos? Las mejores prácticas, lo que diga la contable, lo que diga el Código de Comercio, y decíamos de manera general 10 años, ¿por qué? Porque era el término extraordinario de prescripción, punto. Hoy por hoy, yo, Rafael Gamboa, he cambiado esa idea. ¿Por qué? Porque es que ahora yo quiero todos los datos posibles. ¿Por qué? Porque esos datos me van a permitir alimentar sistemas de inteligencia artificial. Hace 5 años no había sistemas de inteligencia artificial, no tenía nada que alimentar. De hecho, el concepto del Open Data que teníamos hace 5 años, hoy es totalmente diferente. Las finalidades eran diferentes. ¿Por qué? Porque antes quería acceder a un mercado, quería acceder a una información. Hoy quiero alimentar un sistema de información tecnológico que me va a permitir no solo generar información estadística proyectada, muy importante, sino adicionalmente generar algo que se menciona y es la data sintética, para tener una perspectiva total. Otro elemento muy importante es el de la tarificación a la antigua. ¿Por qué? Porque es que tarificamos de manera general. Es un nombre, este rango de edad, etcétera, etcétera. Hoy con toda esa data tenemos la posibilidad de sacar procesos, proyectos, productos absolutamente identificados, individualizados a la persona. Ah, que es muy difícil. No, no es muy difícil. Ah, que es muy dispendioso. No, no es dispendioso porque la tecnología precisamente nos permite eso. Un tercer elemento es el tema que con el cliente solo se habla cuando hay un incidente o cuando quiero venderle una póliza. Punto. Nunca tengo una interacción activa. Es que no lo quiero agotar, yo no lo quiero hacer. Yo sí lo quiero, no lo quiero agotar, pero yo sí quiero generarle una satisfacción. Entonces, hoy con la información, ¿qué pasa si yo tengo un cliente que de pronto compró un carro? Quiero ofrecerle eso. Tiene un hijo, quiero ofrecerle educación. Tengo un perro, quiero ofrecerle póliza de seguridad y póliza de salud y póliza de exequial. Entonces es un tema donde yo con la data sí puedo generar mayor interacción, a diferencia de lo que hoy es una posición muy puntual, muy cronológicamente identificada. Sí necesitamos actuar más. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente va a redundar en mayor ingresos. Y un cuarto punto que no es menor y es complejo y no es fácil, es todo el tema de la incertidumbre normativa. ¿De dónde arrancamos? Datos personales. ¿Por qué friegan tanto con el tema de los datos personales? Porque cualquier esquema que digamos open, cualquier esquema de datos que nosotros tengamos, sí o sí tiene que tener datos personales, inteligencia artificial, y los abogados somos muy dados a regular. Simplemente quiero poner un tema para cerrar. La legislatura anterior teníamos 14 proyectos de inteligencia artificial, hoy por hoy tenemos 2, donde básicamente lo que se busca es créese una entidad que avalará y gestionará la inteligencia artificial que se pueda utilizar. Eso no va a pasar, eso no se va a crear. O sea, si haya una ley, la tecnología es tan dinámica y es tan rápida que ningún sistema tecnológico va a permitir ingresar a sus sistemas informáticos, a sus fuentes, para poder analizar. Entonces yo creo que esos 4 elementos son en lo que estamos hoy y hacia donde deberíamos movernos y enfocarnos. Súper, súper, Rafael. Yo quisiera preguntarle a Francisco, en este contexto de toda esta evolución de la data, de las capacidades, en ese reto de que el negocio de dinero, en ese contexto que da Rafael, desde la Superintendencia Financiera, ¿cómo se ve este aterrizaje de esta tecnología, de las finanzas abiertas? ¿Qué tanta brecha hay? Y digamos que están observando ustedes en esa transición que sin duda alguna está dando la industria hacia la innovación.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad Externado por la invitación a este panel. Para la superintendencia, como siempre lo hacemos en este tipo de foros, es muy importante participar y de alguna manera también llevar nuestros mensajes a la academia y al público en general. La superintendencia, quizá lo han podido observar en los últimos tiempos, ha venido trabajando en unos proyectos estratégicos con la llegada del profesor César Ferrari, y a partir de ello lo que venimos de alguna manera es viendo cómo se va acompasando la regulación. De hecho, ustedes habrán podido revisar y observar que recientemente se hizo la reexpedición de la circular básica jurídica, la circular 006, y allí lo que se buscó fue actualizaciones, quizá eliminar algunos temas que en el pasado estaban allí, pero que ya no tenían ninguna aplicación, precisamente por todos estos temas de innovación, por todos estos temas tecnológicos, y de alguna manera tratar de acompasarla con lo que está pasando, digamos, hoy en la industria en general. Por otro lado, dentro de esos proyectos también venimos trabajando en uno que es de Subtech, que seguramente vamos a mirar un poco más adelante, pero ese proyecto estratégico ya viene utilizando al interior de la Superintendencia Financiera temas de inteligencia artificial para el intercambio de información con las entidades. Recientemente salió la circular del MURIC, que lo que busca es intercambiar información basadas en APIs por módulos con los establecimientos de crédito. Más adelante ya está en el plan y en la hoja de ruta nuestra las compañías de seguros, y aquí lo que se trata es de eliminar esos antiguos formatos que teníamos de transmisión de información a la superintendencia y hacerlo de una manera más dinámica con inteligencia artificial, haciendo unas validaciones en línea que de alguna manera le permitan a la superintendencia y a los vigilados tener las revisiones que les permitan ajustar lo que corresponda. Y adicionalmente también, como lo mencionaban aquí las personas de la URF, efectivamente venimos trabajando en el tema de finanzas abiertas en compañía con la unidad de regulación, y para hablar solamente de la que hoy está, efectivamente hay ya algunas entidades financieras que están implementando finanzas abiertas voluntarias, como están ahora a partir del decreto 1297, y entonces allí también venimos haciendo desarrollos internos, no solamente para los casos de uso, sino para la propia supervisión. Y quisiera rematar con el tema del sandbox regulatorio. Quizás ustedes también conozcan que desde el 2020 la Superintendencia Financiera cuenta con un sandbox regulatorio donde invita a todas las entidades, y algunas de las compañías de seguros han estado en el sandbox regulatorio revisando algunos modelos de negocio, algunas estrategias, con el propósito de revisar si regulatoriamente hay que hacer, digamos, algunos de los ajustes que permitan el desarrollo de todas estas iniciativas. Entonces, de esa manera la superintendencia viene haciendo esa transformación, ajustándose a las necesidades de las vigiladas, de los consumidores financieros y de las propias de nosotros como supervisores y los reguladores. Así que pues seguimos trabajando, es una tarea que apenas estamos comenzando y que seguramente va a tener una hoja de ruta de muchos años. Súper, muchas gracias. Interesante ver cómo el reto de la regulación para ir al ritmo de cómo básicamente se mueven las tendencias y la tecnología, y cómo en Colombia pues vienen pasando varias cosas. Y en este contexto, y digamos que pensando un poco fuera del mundo de los seguros para ver qué pasa en otras industrias, cómo este Open Data, digamos que llega y aterriza en los negocios para transformarlos. Quisiera preguntarle a Andrés, ¿qué estás observando con esta expertise que tiene Microsoft en todo este aspecto? ¿Qué avances está viendo en Colombia en la aplicación de Open Data en algunas otras industrias que de pronto nos puedas compartir? Y cómo esas industrias
de alguna forma han ido evolucionando su negocio gracias a aplicar estas prácticas, y quisiera ligarlo de una vez con la parte del gobierno corporativo, porque empezamos a hablar del intercambio de información de los consumidores, se venía tocando también en la temática anterior. Así que, ¿qué nos puedes decir al respecto, Andrés? Doctor Raúl, muchísimas gracias y obviamente un agradecimiento muy especial a Juan Camilo, a la doctora Luisa, al departamento, a la Universidad Externado, que siempre me tratan con mucho cariño. Yo no vengo del mundo de los seguros, yo el único antecedente que tengo es las clases con el doctor Ordóñez hace muchos años, pero para mí es un placer estar acá, y yo creo que el hecho de que una empresa de tecnología esté teniendo un asiento en este debate de alguna manera corrobora un poquito lo que les voy a decir. Y digamos, déjenme empezar con una idea general para aterrizarlo de una manera muy rápida. Pero hoy, digamos, en términos de contexto, lo que estamos viviendo es un crecimiento exponencial de la tecnología versus una adopción y absorción social que no viaja al mismo ritmo. Y eso genera incertidumbre tanto en el plano social, económico como tecnológico. O sea, esa incertidumbre que uno siente proviene en gran medida de esa disrupción tecnológica. Ese es un primer factor de ese contexto en el que estamos viviendo, que tiene una particularidad, y es que, recurriendo a la famosa frase de Churchill, donde uno, cuando entiende el pasado, de alguna manera tiene herramientas para entender el futuro próximo, una cosa que le está pasando a la humanidad hoy en día es que cuando mira en retrospectiva no encuentra ningún antecedente histórico que le sirva, porque la humanidad no había conocido el crecimiento exponencial. ¿Y eso qué quiere decir? Uno estaba acostumbrado a ver crecimientos de 2x, cómo se doblaba una economía, cómo se doblaba un Producto Interno Bruto, cómo crecía uno a 2 dígitos. Hoy la tecnología hace que las economías, las industrias crezcan de manera exponencial, eso es 2, 4, 8, 16, 32, y ese crecimiento no lo había conocido la humanidad. Ese es el primer factor. Y el segundo es que estamos frente a una tecnología que se llama una tecnología de propósito general, en contraste a las tecnologías de propósito particular. Eso quiere decir que hoy las tecnologías, y particularmente la inteligencia artificial, es una tecnología que tiene el potencial de impactar cualquier segmento social o cualquier segmento de la economía. Es una tecnología transversal, y por eso coincide con las tecnologías que informan las revoluciones industriales. La máquina de vapor sirvió para mecanizar las economías, la energía sirvió para eficientar los procesos industriales y aumentar las economías de escala. Y hoy estamos en un momento donde la tecnología nos sirve para todo. Por eso, una persona que hace tecnología está sentada en un panel de seguros, ¿vale? Entonces, ¿por qué la tecnología impacta acá? Me pregunta Raúl, ¿cuáles son las tendencias que están viendo y cómo está impactando eso, digamos, el governance de estas tecnologías? Lo primero, les voy a decir, la inteligencia artificial, y quiero hacer una nota aclaratoria. Yo sé que el fundamento aquí son los datos abiertos, y Colombia, digamos, tiene una regulación abundante en ese sentido. Está la ley 1512 del 2014, las directivas de MINTIC en el sentido de datos abiertos, incluso tenemos un COMPES que define el tema de mercados para datos abiertos, cómo se consumen esos datos y cómo se consiguen. Tenemos un COMPES de inteligencia artificial, hay mucho, pero de alguna manera, y qué pena decirlo así de una manera eruptiva, pero hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Los datos abiertos es parte del insumo de la inteligencia artificial, entonces de alguna manera esa discusión hoy está agotada en el modelo de la inteligencia artificial. Y cuando ustedes llegan al fenómeno de la inteligencia artificial está alterando la noción misma del riesgo, que es el fundamento del negocio asegurador. ¿Listo? Eso es lo primero. Y lo segundo, y qué pena también decirlo aquí, pero hay una gran desconfianza en el modelo de negocio de las aseguradoras. Uno paga una póliza y no cree en la aseguradora. ¿Por qué? Porque uno paga una plata y el día que pasa el siniestro o el evento, uno tiene que agarrarse a pelear con la aseguradora para que le pague la plata. ¿Listo? Entonces hoy la tecnología lo que está haciendo es tratando de recobrar la confianza en el modelo asegurador. Y parte de una premisa, y es entender el modelo de seguros como un bien social. ¿En qué sentido? En que todos nosotros nos reunimos y ponemos una platica, para que esa platica sirva para cubrir un siniestro del más vulnerable. Eso desde el punto de vista de la utilidad social debería agradarle a todo el mundo. Es una noción colectiva de cómo distribuyo yo el riesgo, pero resulta que hoy lo que existe en la industria es una gran desconfianza. Entonces, ¿cómo aparece la tecnología para superar esa desconfianza? Y les voy a contar un modelo, seguramente ustedes están familiarizados. Hay una empresa de seguros que se llama Lemonade, no sé si la conocen. Bueno, la tienen clarita.
Es una empresa que upfront le dice a uno, de lo que usted me está pagando, el 25% es mi comisión. ¿Listo? Y el 75% yo lo meto en un pool que va a tener una destinación específica. ¿Listo? Y si al final del año resulta que no se dio un número de siniestros que implique el consumo total de lo que yo recibí, yo voy a destinarlo a un tema particular que usted como asegurado me destinó. Y eso ha tenido un efecto virtuoso. El efecto virtuoso es que cuando se consume ese 75%, no es que el asegurador tenga que perder su utilidad del 25%, sino que es el riesgo del interés que se reasegura. ¿Vale? Es cuando entra la reaseguradora. Tema muy interesante. Pero eso solo se puede hacer con datos y con inteligencia artificial. Eso no podría existir en un plano dimensional de un único nivel. Yo necesito datos para entender cómo cambiar el modelo de negocio asociado al valor de las pólizas. Y piensen en términos de riesgo, y con esto cierro sencillamente para plantearlo. Y creo que lo hablé el año pasado porque también me invitaron aquí a dar una conferencia. Por ejemplo, piensen en las pólizas de siniestros con ocasión de desastres naturales en la Florida, donde básicamente la póliza siempre le cobran a uno el huracán, porque el huracán pasa entre octubre y noviembre. Esa es la época de huracanes en los Estados Unidos. Pero eso en los últimos 5 años se ha alterado por el cambio climático. Y hay aseguradoras que han empezado a diseñar pólizas dinámicas, que mirando las variables del clima, mueven el valor de la póliza. Entonces uno decide en qué momento del año comprar la póliza. Eso es muy importante. Eso cambió, no solo cambió la confianza del asegurado frente al asegurador, sino que amplió el mercado. Entonces yo les diría que eso es lo que está pasando en materia de tecnología. La tecnología está teniendo un impacto al modelo de la redefinición del riesgo como factor fundamental de la industria y en el modelo de negocio. Y el modelo de negocio obviamente tiene un impacto en la gobernanza de la empresa que ejecuta ese negocio. ¿Vale? Súper, muchas gracias. Yo como representante de una aseguradora, y sintiéndome representante del sector asegurador, sin duda alguna se entiende como ese factor de desconfianza muy relacionado con el gran reto que es comunicar la póliza de manera adecuada, que ese contrato que es de buena fe entre asegurador y asegurador, y que media muchas veces un tercero en ese proceso que es el intermediario, pues ese es un gran reto de que todos estos términos sean muy claros. Y sin duda alguna, creo que eso es uno de los temas que la tecnología puede transformar, como dice Andrés, y además lo que suele suceder es que suena más aquel caso en el que hubo ese malentendido y que no se llegó a un feliz término en un proceso, pero también hace falta reconocer casos donde ni siquiera de las familias que después de una inundación recibieron una indemnización y salvaron su patrimonio, o un gran evento como el de unas decisiones mal tomadas en Hidroituango, que al final, si no hubiera habido pólizas gigantescas de seguro, pues no hubiera podido seguir adelante el proyecto. Entonces digamos que básicamente para nivelar un poquito sí, balancear un poco y generar en el entendido común algo digamos que con las dos caras. Y aprovechando, digamos que este impacto que sin duda alguna se ve en las industrias, quisiera volver al doctor Francisco y preguntarle ya más en particular para los seguros, estos temas que estamos hablando de Open Data, de estas iniciativas, en la industria aseguradora en el país, ustedes, digamos que cómo observan la adopción. Hemos estado como industria compartiendo la información, recopilando qué compañías están haciendo prácticas de Open Data, en este ejercicio que se está haciendo de entendimiento del mercado, ¿qué está encontrando el regulador? Sí, efectivamente, en el año 2022, con la expedición del decreto 1297, pues le asigna a la Superintendencia Financiera la definición de los estándares de tecnología para el intercambio de información. A raíz de ese mandato, nosotros expedimos el año pasado una circular, que es la circular 004 de 2024, que de alguna manera definió los estándares desde varias ópticas, desde los principios tecnológicos,
estándares para el intercambio de información basados en estándares internacionales como lo son los ISO, NIS y otros, y también quedó regulado todo el tema de protección de datos personales que, como lo anotan aquí, pues quizá es de las cosas más importantes que pues tienen que ver, digamos, con los datos abiertos. A partir, digamos, de esa expedición de esa circular, en la superintendencia recibimos muchísimas consultas, ya expedida la circular, y obviamente antes también, sobre modelos de negocio en compañías de seguros, en compañías bancarias y en todos los demás tipos de entidades que son vigilados por nosotros. Muchos de ellos combinan diferentes regulaciones que hoy permiten hacer intercambio de información. Ya lo comentaban acá Andrés, y es cierto, o sea, los modelos de negocio de hoy de finanzas abiertas no son exclusivamente por la regulación de finanzas abiertas, sino que están involucrando una cantidad de normas, entre ellos, por ejemplo, las de comercialización de tecnología, que también pues fue regulado, digamos, a partir del decreto del decreto 1297 e inclusive con el decreto 12 de sistemas de pago de bajo valor, se han complementado mucho manejo de datos y de información. Entonces, las consultas y los requerimientos de información que hace la industria aseguradora particularmente tiene que ver con yo hasta dónde puedo, con la regulación que tengo de finanzas abiertas, ir en este modelo o en otro. Ahí nos toca a nosotros en la superintendencia, con todo el equipo que somos interdisciplinarios, pues resolver esas inquietudes para de alguna manera facilitar ese modelo de negocio que está la compañía de seguros intentando subir, pero que seguramente no está 100% acotado a una única regulación, sino que toca revisarla de manera transversal. A partir de todo esto, pues realmente las compañías de seguros que se han acercado a nosotros en la implementación de finanzas abiertas son muy pocas. Realmente el esfuerzo ha estado más por el lado de los sistemas de pago de bajo valor, por las entidades bancarias, inclusive por el mercado de capitales, el mercado de valores. Hay iniciativas para comenzar a compartir datos de manera voluntaria, como está hoy la regulación. Ya también lo comentaban hace un momento, que se está trabajando en el nuevo decreto, proyecto de decreto, que busca hacer la transición de las finanzas voluntarias a las finanzas obligatorias, y que próximamente se expedirá, porque pues eso es lo que, digamos, hemos estado trabajando con la unidad de regulación. Y allí pues seguramente van a haber unos roles distintos y van a haber un manejo de información distinta, que lo que se busca desde la unidad de regulación, desde la superintendencia, es facilitar que toda la industria, independiente del tipo de entidad que nosotros vigilamos, tenga la posibilidad de usar esos datos para ofrecerle mejores productos a los clientes, ser más competitivos y ojalá se alcance a lograr una inclusión financiera. Entonces, digamos, son pocos en este momento los modelos que estamos viendo desde nuestros supervisados, pero hay mucha iniciativa y las compañías de seguros con Fasecolda están evangelizando y llevando a que realmente modelos de finanzas abiertas puedan ser implementados y puedan tener un uso mucho más y unos beneficios mucho más eficientes para el consumidor financiero. Muchas gracias, doctor Francisco. Estamos hablando de esta transformación, damos que un par de preguntas para ir cerrando, y todos hemos oído recientemente este concepto de InsurTech, es esta tecnología, cómo llega a los seguros. Algunos definen las InsurTechs como un tipo de empresas, y algunos tienen una definición más generalista de que simplemente InsurTech es cómo la tecnología viene transformando la industria. Así que en ese contexto de InsurTech, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de Open Data, ¿no?, de inteligencia artificial, yo quisiera mirar hacia Rafael, de pronto doctor Francisco, para que hablemos un poquito de qué se está entendiendo, qué se entiende por esta revolución InsurTech, qué tecnologías estamos observando que vienen cambiando ese ciclo de negocio en seguros. Y de pronto, Rafael, en particular con toda tu experiencia, preguntar qué tan preparados están los actores
tradicionales, ¿no? Las aseguradoras en este caso, para integrarse a estas nuevas capacidades tecnológicas que trae toda esta ola InsurTech? ¿Qué tan preparados? ¿Qué tan preparados están? ¿Qué tan preparados vamos a estar? Nunca vamos a estar preparados. Eso sí es una realidad. Hay una frase que dice, la diligencia de hoy es la negligencia de mañana. Es decir, nunca vamos a estar en la capacidad de estar al día en todo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay hoy? Hay pilotos, pero no se han escalado. ¿Qué es lo que debería buscar una organización de cara a poder seguir avanzando? Digamos, hay un par de elementos que son muy importantes. Uno, ordenar los datos, y cuando hablo de ordenar los datos me refiero necesariamente a regularizarlos, a tener una estructura fuerte jurídica de poder hacer lo que quiera con los datos. Los datos no son de la empresa, no son de la organización, son del titular, y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Segundo, hay que abrirse a modelos más colaborativos y definitivamente formar equipos que combinen negocio, tecnología y regulación. O sea, sin esa triada de saber de dónde saco la plata, qué tecnología me da y cuál es el marco jurídico en el cual puedo moverme, digamos, no voy a poder hacer nada. Pero es una decisión ineludible. Los abogados tenemos que aprender de tecnología. No, es que si hoy ya no sabemos de tecnología, estamos en desuso. ¿Sí? Tenemos que ser un abogado ROI, Return of Investment, que tanto le da usted a la organización. El abogado que dice no, como decimos los consultores, el no le sale. Dígame cómo sí podemos hacer, y eso lo entienden muy bien los abogados de empresa. Doctor Francisco, estamos aprovechando mucho aquí a la presencia de la Superfinanciera, pero ustedes, ¿qué están observando? ¿Cuáles son esas tecnologías adicionales de pronto lo que hemos hablado de inteligencia artificial o Open Data? ¿Está observando el regulador que están siendo aplicadas y que están modernizando los seguros en el país? Dentro del monitoreo que nosotros hacemos a las compañías, particularmente a las compañías de seguros, y con la normatividad que venimos expidiendo desde hace ya quizá unos 8 años, no sé si algunos recordarán, en el 2018 expedimos quizá las primeras normas de computación en la nube. Creo que fuimos de las primeras superintendencias y de los primeros países donde regulamos de alguna manera el uso de infraestructuras como servicio, infraestructura, software como servicio y todo lo demás, en unos debates interesantes en su momento con todos los grandes proveedores de este manejo de nube. Entonces, digamos, desde ese momento, por ejemplo, para temas de nube, ya la superintendencia le permitía a todas las entidades vigiladas poder usar las ventajas, las bondades que tiene la computación en la nube. No me voy a referir técnicamente a cada una de ellas, pero digamos que allí cada una tiene sus bondades, cada una tiene sus requisitos técnicos, cada una tiene sus certificaciones que son exigencias de la superintendencia, y justamente ayer revisaba un poco sobre la cantidad de entidades vigiladas por la superintendencia que hoy operan en la nube procesos misionales o procesos contables. Ya tenemos cerca de 180 de nuestras vigiladas que están en las diferentes nubes, y compañías de seguros, ya tenemos casi el 100% de las compañías de seguros tienen algún proceso en la nube. Entonces, digamos, eso ha facilitado su crecimiento, y creo que esa condición de nube está dada para que definitivamente las compañías puedan usar mejor la información, hacer mejores análisis y demás. Quizá también en la regulación, en la circular básica jurídica, a usar nuevas tecnologías, y allí hay unos requerimientos que tenemos nosotros donde les permitimos utilizar inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, y todo eso está desde hace varios años. O sea, sabemos que la inteligencia artificial quizá, y nosotros mismos en la superintendencia la venimos adoptando quizá hace 2 años, poquito más, pero realmente la superintendencia en sus temas regulatorios desde ya hace cerca de 6 años tiene e incentiva a las entidades a usar, digamos, ese tipo de tecnologías precisamente para definir modelos
que se ajusten a las necesidades de los clientes, que puedan realmente manejar grandes volúmenes de datos, y la analítica en todo esto y la ciencia de datos, que seguramente han hablado en otros paneles y en otros momentos aquí, pues es un tema vital en cualquier organización. El manejo de toda esta explotación de datos desde todas las ópticas, obviamente conservando el manejo o gestionando más bien los riesgos que están allí, porque naturalmente en los temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, venimos trabajando con todas las compañías, con Fasecolda y con las compañías de seguros. Los riesgos prácticamente son de 4 tipos, sé que todos nosotros, o seguramente muchos de ustedes los conocen con mejor detalle, pero son los riesgos de los datos que están asociados pues a la integridad, confidencialidad y el manejo de la información, los riesgos de modelos, que son los riesgos de sesgo, los riesgos de desarrollos del programador, los riesgos operacionales, que justamente están allí, los de ciberseguridad, los que vienen asociados a la computación cuántica, que quizás es un tema que en algún momento tocará mirar con mucho más detalle, y los riesgos éticos y legales, que son como los riesgos tradicionales que definen todos los papers y todos los expertos, digamos, en materia de inteligencia artificial. ¿Qué hemos visto en nuestras vigiladas con inteligencia artificial? Creo que lo mismo que de pronto ustedes han identificado: gestión o automatización de procesos, mejoramiento, relacionamiento con los consumidores financieros, gestión de atención de quejas y reclamaciones basadas en inteligencia artificial, con modelos que ayudan a optimizar, digamos, todo lo que debe tenerse para darle esa confianza que se necesita al consumidor financiero. Todavía no hemos visto en el uso de inteligencia artificial generativa, y todavía tampoco cognitiva, que será más adelante, no hemos visto modelos que sean capaces de tomar decisiones, y la verdad creo que es una cosa que tiene que uno ir acompasando entre los riesgos y estas nuevas tecnologías, hasta donde yo dejo que uno de estos modelos definitivamente haga o tome una decisión misional. Quizá hay otras que uno puede tomar a partir de inteligencia artificial y de machine learning, pero quizá las misionales, las de core de negocio, pues siempre necesitarán un humano para hacer una mejor gestión. Excelente. Bueno, para cerrar, yo quisiera que pensemos un poquito ya hacia adelante. Hablamos un poco de lo tradicional, cómo está esta transformación dándose, y mirándose entonces hacia los siguientes, hacia los tiempos venideros. Quisiera volver a Andrés para preguntarle, Andrés, ¿cuáles consideras que son las mayores oportunidades y también los riesgos que podría traer esta convergencia entre finanzas abiertas, la tecnología y los seguros? ¿Cómo lo ves? Súper. Yo les diría, miren, cuando uno estudia, digamos, cuando se aproxima a la tecnología uno la puede ver desde, digamos, dos facetas. Una es desde su versión instrumental. La tecnología me sirve para algo. Y hay otra gran dinámica o una faceta de la tecnología que se estudia desde el punto de vista filosófico, que es la tecnología como potencial. Y eso se explica, digamos, relativamente de una manera muy sencilla, y es: piensen ustedes en la revolución industrial, la segunda revolución industrial asociada con la energía. Habían actividades que solo se podían desarrollar durante el día, pero cuando aparece la luz, esas actividades se pueden hacer por la noche. Eso cambia el entendimiento del entorno próximo y agrega una nueva dimensión en términos de interacción y productividad. Nosotros estamos en ese momento de la tecnología, donde estamos entendiendo cómo se están abriendo nuevas dimensiones, no solo para el conocimiento, sino para los modelos de negocios, el impacto a nivel comercial, social, económico. Y yo diría que desde esa perspectiva, digamos, habría 4 frentes muy interesantes donde hay oportunidades. La primera es desde una perspectiva operativa, es cómo la inteligencia artificial está permitiendo crearle ilusión al trabajo. ¿En qué sentido? Piensen en el empleado que dentro de una aseguradora hace trabajo rutinario, es decir, solo recibe el claim, lo procesa, paga. ¿Qué pasa si esas tareas se las delegamos a la inteligencia artificial
y a ese empleado lo dedicamos a labores estratégicas, porque hay un conocimiento acumulado que no se puede perder. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial de alguna manera me ayuda a mí a redimensionar y a crear una nueva visión del empleo? Eso desde el punto de vista operativo. La segunda creo que tiene que ver con la inmensa cantidad de oportunidades que hay para redimensionar y replantear la relación entre las partes en el mercado. Entonces, y yo creo que estos ejemplos ya suenan trillados, pero imaginen ustedes un usuario de una aseguradora diciéndole, oiga, no, yo la póliza que necesito es esta, y que la tecnología me permita a mí diseñar la póliza que ese usuario necesita, que él no se tenga que ajustar a las pólizas estándar. Eso es una proyección de lo que pueda habilitar la tecnología. Lo tercero tiene que ver con toda la reingeniería de los procesos tradicionales, y esa reingeniería de los procesos tradicionales particularmente por una aplicación concreta de la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial permite generar código a través del lenguaje natural. Entonces yo ya no necesito saber código para generar código de máquina, sino yo le hablo en lenguaje natural y él me genera el código. Entonces imagínense cuando ustedes logran alinear la experiencia con la posibilidad de generar código de máquina, porque antes eso necesitaba otro intermediario, yo me tenía que sentar con un ingeniero de sistemas, explicarle al ingeniero de sistemas, y eso tomaba tiempo. Hoy no, hoy se acabó ese intermediario con la tecnología y ahí hay grandes ventajas que siempre suelen plantearse en términos de eficiencia, reducción de tiempo, pero ahí hay una dimensión muchísimo más amplia. Y la cuarta tiene que ver cómo la inteligencia artificial finalmente ha logrado disminuir el tiempo de la innovación. Y yo les doy dos ejemplos emblemáticos. Acuérdense de Windows. Windows tenía un ciclo de 3 años. ¿Se acuerdan? Uno esperaba la siguiente versión, los contratos de licenciamiento estaban vinculados a 3 años. Hoy con la computación distribuida y con la inteligencia artificial, los ciclos de innovación son diarios. Son diarios. Solo para darles un ejemplo, a raíz de esta simbiosis entre OpenAI y Microsoft para inteligencia artificial generativa, desde ese momento que fue hace 2 años, la compañía ha lanzado 500 productos al mercado. Esa es la intensidad de la innovación hoy en día, y esa innovación pasa en el plano empresarial y a nivel del modelo de negocio. Entonces creo que esos 4 frentes van a ser. Ahora, desde el punto de vista de retos, esta es una tecnología, y estas tecnologías son tecnologías que se están ganando su espacio social. Como todas, cuando nosotros miramos en el cloud computing, cuando miramos el internet, esas tecnologías necesitaron del tiempo como elemento esencial de su adopción. La humanidad tuvo que desarrollar los elementos de confianza para que se apropiaran esas tecnologías. Y eso es lo que nos está pasando con la inteligencia artificial. Por eso hablamos de principios éticos, por eso hablamos de... ¿Cuál va a ser esa dinámica social para finalmente entender cómo apropiar esa tecnología? ¿Y por qué es importante apropiarla? Y aquí termino, qué pena que me extendí. Pero miren, esto es lo más importante de esta tecnología. A nosotros la teoría económica nos había enseñado que el crecimiento y la prosperidad económica provenían de desarrollar una tecnología y monopolizarla en su explotación. Esa fue la teoría económica que puso a las naciones en el primer lugar en el mundo. Resulta que hoy hay una nueva teoría económica que incluso revisando la misma data histórica dice no, los países no crecen por eso. Los países crecen por la apropiación masiva de una tecnología. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como nación es empezar a apropiar de manera masiva esa tecnología para lograr eficiencias en el sector asegurador, a nivel de la interacción con el Estado, con las entidades regulatorias, al nivel de servicios ciudadanos, y hacerse la pregunta de ¿para qué necesito yo la inteligencia artificial? Seguramente Colombia no necesita la inteligencia artificial para construir grandes centros de datos o para configurar los grandes científicos de computación cuántica, sino para resolver sus principales problemas sociales. ¿Cómo voy a utilizar yo la inteligencia artificial para generar acceso al tema de finanzas? ¿Cómo voy a acabar con esas brechas? ¿Cómo voy a solucionar problemas, por ejemplo, de cambio climático en Colombia? Para eso está la tecnología. Hoy estamos en presencia de una tecnología que nunca nos había permitido soñar con resolver problemas que hoy tienen una escala universal. Con eso termino. Súper, muchas gracias. Quisiera preguntarle a Rafael que si quieres agregarle algo para ya cerrar este maravilloso panel. Sí, no, simplemente invitarlos a que sigamos, y por supuesto me involucro dentro del aprendizaje trilingüismo que mencionábamos, el tema de algo que mencionaba Francisco sobre regulamos
el tema de nube. Digamos, yo tuve la oportunidad de estar en la Super, participar en eso, y uno lo que leyó en ese momento más que regular fue legalizar. Es decir, ya estábamos subidos en la nube, hoy ya estamos subidos en inteligencia artificial, y no hay que desconocer ni desechar temas como dice, es que eso lo hizo con inteligencia artificial, está chimbo, no pensó, no, por supuesto, es una herramienta tan poderosa que sin duda hay que utilizarla, apropiarla y explotarla. Súper, muchísimas gracias. Pues creo que para cerrar este espacio maravilloso, de verdad, nuevamente gracias a la universidad por esta invitación. Quería dejar como remarcar un par de ideas que surgieron de todo esto, la data clave, fundamental, en el centro de todo. Me llevo algunos takeaways también de los expertos. Este tema de esta teoría económica, donde la visión de la tecnología ya no es cómo la monopolizo, sino cómo logro esa adopción masiva para que en el país pasen cosas grandes. También me llevo el concepto de realmente nunca vamos a estar preparados para adoptar la tecnología a tiempo, porque esto va muy rápido, así que me llama la atención ver cómo no solo la industria, sino la superintendencia financiera y los reguladores, la URF, todos estamos montados en el bus de lograr generar los mecanismos, estar lo más pronto posible disponibilizando normas, decretos para el intercambio de la información, para no solo velar porque puedan pasar cosas, sino cuidar los riesgos que vienen con ellos. Y si no estamos listos de alguna manera, muy interesante ver que la superintendencia financiera tiene las puertas abiertas para que se acerquen las compañías del mercado, de cualquiera de las industrias que estamos vigilados, pues para, como digo yo muy coloquialmente en mi día a día, buscarle la comba al palo y lograr que estas nuevas ideas se logren lanzar y sean exitosas. Así que nuevamente mil gracias y bueno, espero que todos se lleven buenas conclusiones de este espacio. Muchas gracias.